y esta es una cápsula más de Cristo para ti. Como siempre, me encanta poder compartir con ustedes un poquito de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero compartirles una historia que a mí en lo personal me dejó una enseñanza muy hermosa y espero que contigo sea lo mismo. Es un pequeño pasaje de la Biblia que habla de Pablo y Silas. Para los que no saben, Pablo y Silas eran dos grandes hombres de Dios que habían estado siendo usados en milagros, en sanidades. Ellos específicamente en este pasaje acababan de ser usados por Dios para hacer una liberación a una muchacha que tenía espíritus inmundos. Y la Biblia dice que los magistrados de la época se enojaron mucho por el impacto que estos hombres estaban causando en su ciudad. Y lo que hicieron estos magistrados fue que los enviaron a la cárcel. Y dice la Biblia que después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Puedes imaginarte por un momento la situación en la que se encontraban estos dos hombres? La Biblia dice que ellos habían sido azotados mucho. Ellos habían sido golpeados al extremo. En esa época el ser azotados era el castigo más grande que se le podía dar a alguien. Y estoy segura de que estos hombres azotaron a Pablo y a Silas hasta más no poder, casi hasta quitarles la vida. Y no solo eso, sino que la Biblia cuenta que los aseguraron en la cárcel de más adentro. Y como si eso no bastara, les aseguraron sus pies en el cepo. Ellos estaban atados, ellos estaban esclavizados. La prisión de esa época no era como la prisión de ahora. Ellos realmente no podían ni siquiera moverse. Y quiero decirte, esto es una pequeña ilustración de la condición del hombre. Nosotros como seres humanos somos seres limitados. Tal vez el humanismo secular puede poner al hombre muy arriba y a poner al hombre como un pequeño Dios. Pero la verdad es que la Biblia es la historia de cuán pequeño es el hombre y cuán grande es Dios. Nosotros como seres humanos debemos reconocer nuestra condición, que somos personas limitadas y que somos totalmente dependientes de Dios. Y que si hay algo bueno en nosotros, se llama Jesucristo. Y algunas personas dirán, pero ¿por qué si estos hombres eran hombres de Dios realmente? Que estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué estaban metidos en esta circunstancia tan difícil? ¿Por qué tenían que enfrentar prisión y no solo prisión, sino azotes en su espalda? Este gran sufrimiento. Y tal vez tú en este momento amas a Dios y te encuentras o te sientes en una prisión, tal vez no física. Y sientes que la vida te está golpeando fuerte. Y te preguntas, Dios, tal vez yo no merezco estar en esta prisión. ¿Por qué has permitido esta circunstancia difícil para mí? Sabes, yo no tengo la respuesta del por qué tú estás atravesando por esa circunstancia difícil. Yo no lo sé. Pero tal vez Dios lo ha permitido con un propósito. No hay nada en la vida de un creyente que suceda por azar. Si estás pasando por una circunstancia difícil, es porque Dios lo ha permitido. Tal vez Él no lo ha provocado, pero lo ha permitido. Porque no hay nada que a ti te suceda sin que Dios lo permita o lo sepa. Así que Pablo y Silas estaban metidos en este aprieto, estaban metidos en esta circunstancia difícil. Estaban tal vez muy adoloridos, pero hay algo que me impacta. Y es que la Biblia dice que en medio de este dolor y sufrimiento, dice textualmente, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Sabes? Dice que estos hombres en el momento más oscuro oraban. Y no solo oraban, sino que elevaban cánticos a Dios. Puedes imaginarte una persona que ha sufrido de un azote, que tal vez está sangrando, que su cuerpo físico está tan adolorido y tan golpeado, cantando, orando a Dios. Humanamente esto es algo casi que imposible. Pero ¿sabes por qué estos hombres cantaban? Cantaban porque ellos tenían la libertad que ellos necesitaban. Ellos tal vez tenían barrotes enfrente de ellos, tal vez eran presos físicamente, pero espiritualmente ellos eran libres. Ellos tenían la libertad, la única libertad que realmente necesitaban.
Quiero decirte, el problema del hombre no son los barrotes enfrente de sus ojos. El problema del hombre no es el país donde vive. Tu problema no es el esposo que tienes, no es la familia que tienes. Tal vez tú dices, si tan solo mi esposo fuera otro, fuera diferente, entonces yo podría realmente ser feliz. Tu problema no está afuera, tu problema no es externo. Tal vez dices, si tan solo me mudara a otro país. Si te mudas a otro país, serás tú mismo en otro país. Y te darás cuenta que no es la solución a tu problema, porque el problema del hombre está en el corazón, no afuera. Y estos hombres, en su interior, tenían a Jesús y ellos cantaban porque tenían la libertad. Y dice que mientras ellos cantaban, los presos oían. Ellos no estaban solos. Había unos presos allá adentro que estaban escuchando el cántico de estos hombres. Sabes, ellos escuchaban, pero no podían cantar como ellos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no tenían la libertad que necesitaban. Mientras Pablo y Silas eran libres estando en prisión, estos presos eran presos físicamente, pero eran presos también espiritualmente. Y Dios sabía que esos presos estaban allí y permitió que Pablo y Silas estuvieran en ese lugar para ministrar el corazón de estos hombres. ¿Y por qué lo sé? Porque más adelante en esta historia dice que mientras ellos cantaban y los presos oían, sobrevino de repente un gran terremoto. Y cuando la Biblia habla de terremoto, habla del Espíritu Santo. Y dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quiero decirte, yo estoy segura que no solo las cadenas físicas se soltaron, que no solo las puertas físicas se abrieron, sino que hubo libertad espiritual para estos hombres. Todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. Y tú dirás, ¿por qué dices que estos hombres fueron libres espiritualmente? Lo digo porque la Biblia dice que cuando la cárcel se abrió, estos hombres se quedaron allí y no huyeron. Si tú estuvieras en la cárcel y las puertas se abren milagrosamente, ¿no saldrías corriendo? Yo sí saldría corriendo. Pero ¿sabes por qué estos hombres no huyeron? No huyeron porque ellos ya habían encontrado la libertad que su alma necesitaba y fue más que suficiente para ellos. Este pasaje termina con un milagro hermoso y es el milagro de la salvación. El carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Escucha, Dios, el Espíritu Santo, irrumpió en esa cárcel y trajo libertad para cada uno de esos presos. Y no solo para los presos, sino para el carcelero. Y Él quiere hacer lo mismo contigo hoy. No importa dónde tú estés, Él quiere romper las cadenas y abrir las puertas. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, entonces todas las puertas se abrirán y las cadenas serán rotas por el poder de Dios. Es un gozo para mí poder haber compartido este mensaje contigo. Oro por ti para que todas esas puertas que necesitas que se abran, sean abiertas en el poderoso nombre de Jesús. Te amamos en Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.